todas las especies que habitan en este hermoso planeta, probablemente el hombre sea el único que atenta contra su propia casa, el único que es capaz de destruir su hábitat. Qué extraño, el más inteligente, supuestamente. Bueno, el medio ambiente siempre será un tema vital, tema no entendido, ciertamente, por esa tendencia que tiene el hombre a destruir su casa, y de ahí la importancia de gente, de estudios que nos señalen, que nos hagan comprender por qué debemos cuidar nuestro hábitat, nuestro planeta. Lo que usted probablemente piense que es una piedra, que es algo insignificante, a lo mejor tenga un valor incuantificable. Nosotros hemos querido invitar hoy a dos personas que llevan la vida, me consta, llevan la vida, ¿verdad? O gran parte de su vida dedicada a eso, a la preservación, al cuidado, al estudio, porque son estudiosos del tema, al estudio del medio ambiente. Estoy hablando de Manuel Antonio Nina, todos lo conocen, Pacholí, San Cristóbal, ¿verdad que sí? Sí, ambientalista, y Domingo Abreu Collado, arqueólogo, espeleólogo, periodista, es un gran amigo de mucho tiempo. Seguro. Muy buenos días a ambos. Buenos días a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarnos, en realidad. ¿Cómo no? Bueno, Domingo, Nina, ¿cuál es la situación que se da ahora mismo? ¿Qué es lo que le preocupa? Hay una situación con las cuevas del Pomier. Usted tiene años ya diciéndonos lo que Así está es. pasando allí. Mira, ayer estuvimos en La Semanal, que es un espacio que tiene el presidente de la República para dar informaciones sobre lo que va haciendo el gobierno. Nosotros fuimos, nos invitaron porque se iba a dar una declaración sobre las cuevas del Pomier, que hace más de ya 7 meses estamos en un brete tremendo por los últimos estudios que se hicieron ahí y por las amenazas que hay sobre estas cuevas. Y no solamente amenazas, ¿no? La destrucción que ha habido de por lo menos 7 cavidades en el sitio, ¿no? Destrucción, dice. Destrucción total, sí. Entonces, el ministro de Medio Ambiente, cuando le preguntaron sobre, bueno, cuál era la situación de la cueva del Pomier, dijo que estaban esperando unos estudios, un último estudio que iba a salir en esta semana. Parece que el ministro no sabe que tenemos 530 años de estudios de esa cueva, porque quien primero se refirió a ella, porque realmente conoció la importancia de eso, fue Fray Ramón Pané en 1494, y ya en 1498 le estaba entregando un informe, un texto a Cristóbal Colón, que a su vez lo llevó a los Reyes Católicos, lo presentaron ante otro de los cronistas, Pedro Martí de Anglería, y Pedro Martí de Anglería en el 1498 se refiere a eso, y yo digo lo siguiente: ese fue el primer estudio que se hizo, el de Fray Ramón Pané. Pero si Pedro Martí de Anglería, que se refirió a diciendo que esas cuevas eran tan importantes como importantes eran el Vaticano, al que iban todos los cristianos, y Jerusalén, al que visitaban todos los cristianos. ¿Por qué, desde el punto de vista arqueológico, cuál es la importancia arqueológica de ese? La importancia arqueológica es que por medio de todos estos estudios se ha determinado que ese sitio agrupa el mayor número de manifestaciones rupestres, tanto petroglifos como pictografías, de todo el Caribe ahí, lo que determina, y no solamente que una cantidad, sino que hay evidencias de que son manifestaciones impulsadas, hechas o motivadas por los mayas, los incas, los nahuas y los arahuacos. Estamos hablando entonces que podría haber algún vínculo de esta civilización, de nuestros taínos. No es que podía haber, con toda seguridad estaba. Ahí está entonces naturalmente que sí. Y el propio Cristóbal Colón habla de que se encontró por Cuba, ¿no?, con una embarcación que no era como la que habían visto por acá, ¿no?, que era una embarcación maya, porque los mayas andaban por toda esta zona, eran comerciantes, ¿no?, intercambiaban cantidad de artículos y entonces llegaban hasta acá. Pero no solamente comerciaban, sino que influenciaban con sus creencias a los grupos que estaban aquí también. Y por eso aparecen en estas cuevas esas manifestaciones rupestres, esas pictografías que relatan parte de lo que creían los mayas y que aparece en el Popol Vuh, porque es en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, junto con el Chilambalán,
que hemos encontrado estas evidencias, ¿no? Como Manuel Antonio Nina, y tal como les estaba preguntando Germán, yo quería decirles, la razón de esta entrevista ha sido porque recibí de manera no oficial, pero es un estudio y verifiqué que efectivamente fue entregado a finalizando el año al Ministerio de Medio Ambiente sobre las cuevas del Pomier, y que analiza básicamente, incluso tiene un aspecto que refiere el impacto de la operación minera en las canteras, en las zonas de las cuevas del Pomier. Me gustaría que, yo sé que ustedes dos conocen el estudio, he preguntado, entonces me gustaría que nos dijeran, este último estudio que ya tiene Medio Ambiente, está alertándonos sobre algo tan vital como la minería, la gente que saca materiales, que ayer el presidente lo comparaba con el narcotráfico y ustedes estuvieron en esa semanal, aunque no están satisfechos, según veo, con el alcance de lo que el gobierno está prometiendo respecto a las cuevas. Pero, ¿qué dice el estudio? ¿Cuál es la alerta para República Dominicana? El estudio alerta fundamentalmente en que si no se mueven las empresas de ahí, las cuevas van a perderse. Y es tan evidente que se han perdido 7 de las cuevas. Entonces, no se necesita más estudios para saber que la presencia, la continuidad de estas empresas en el sitio, no solamente amenaza, está destruyendo las cuevas. Es más, fíjense lo siguiente, hay una gran alerta mundial en relación con el calentamiento global. El calentamiento global se debe a que la sobreexistencia de dióxido de carbono en la atmósfera hace que el sol caliente mucho más. Es decir, estas partículas multiplican el calor. Ahora, las partículas mayores, como es el polvo que lanzan esas empresas ahí, aumentan todavía mucho más el calor. Y particularmente en esta zona, ¿qué está ocurriendo? Por lo menos los árboles de mamón ya no paren, wow. La fruta ya se acabó. ¿Por qué? Porque el efecto del polvo, la multiplicación del calor, la alteración de la temperatura simplemente ha cambiado toda la ecología de esa parte. Pero no solamente, esa es la parte natural. En la parte cultural, la misma presencia, la misma elevación del calor está haciendo que una parte de las pictografías que están dentro de la cueva comiencen a desaparecer. Porque el calor hace que las paredes normalmente son húmedas, y esa humedad es lo que garantiza la presencia de esas pictografías. Cuando se va la humedad, las pictografías saltan, desaparecen. Increíble. Entonces, estamos perdiendo la parte natural, estamos perdiendo la parte cultural también. Nina, ¿cuáles son las empresas? ¿Qué es lo que hacen allí? ¿Qué es lo que extraen de allí? Tenemos a Docalsa. ¿Quién Docalsa. es dueño de eso? Dominicanas de Cales. Docalsa. ¿Y quién es dueño de eso? Dominicana de Cales. Son la familia Aponte. Okay. Son los principales dueños. Y Están asociados con Barsequillo. unos italianos. ¿Vale? Barsequillo. Correcto. ¿Y esto lo utilizan para la...? No, eso es, ellos la procesan, muelen y sirve para materiales de construcción en diferentes granulometrías, que es el tamaño de los diferentes tipos de materiales. Sin embargo, yo quería aportar 2 elementos. En primer lugar, el daño que le están haciendo a la comunidad. Esta gente procesan, destruyen las piedras en grandes molinos. Ahí mismo. Y ahí en la misma comunidad. Y no tienen ningún tipo de seguridad, violando la ley sobre la ley 6400 sobre el delito ambiental en términos de la atmósfera. Ahí hay contaminación atmosférica, porque ya usted sabrá que... Al aire libre, todo moliendo al aire libre, toneladas y toneladas de piedra, eso produce un polvillo que se va a la atmósfera. Y no hay un árbol en todo alrededor que llega hasta Cambita. Óigame, estamos hablando del Pomier. Hay que cruzar Carvajal. ¿Cuántos kilómetros? No, de ahí a Cambita, el pueblecito, tiene que haber algunos 10 kilómetros. Wow. Y llega hasta allá y las casas, todas, sin exclusión, están todas llenas de polvo. Wow. Y si las casas, si las amas de casa van a acostarse, tienen que salir al patio y sacudir la sábana para poderse acostar. ¿Ha habido pero eso es a gran nivel, entonces. ¿Algún estudio ahí voy. de daño a los niños? Sí,
casualmente, La salud. sí, casualmente ellos tienen que tener atomizadores de agua para que precipitar el polvillo que sube a la atmósfera, que le caiga ese chorro de agua y lo precipite en forma de lodo al suelo y no vaya a la atmósfera. Pero también deben de tener filtros que tampoco lo tienen, sobre todo Docalsa y GAT. Entonces, el domingo estábamos en la zona, una comisión, Sonia Peroso, y yo le dije a Domingo, vamos a llegar a donde doña Ramona. ¿Quién es doña Ramona? ¿Le interesa a Docalsa la existencia de doña Ramona? No, no le interesa porque ha sido una luchadora titánica en contra de esa contaminación atmosférica. A ella se le murió su hijo. ¿De qué? De problemas en los pulmones por acumulación de polvo. Silicosis. Y entonces... ¿Cómo se llama la enfermedad? Silicosis se llama. Silicosis. ¿Qué consiste en? El sílice se apropia de los pulmones Claro, y bloquea ok. toda la... Entonces, no hubo forma, gastaron lo que no tenían para salvar al muchacho y el muchacho murió. Entonces, doña Ramona siempre ha estado confrontando a esa gente de Docalsa, de GAT, y hay que aportar un dato. No solamente es cueva, es agua el problema. Todos sabemos que el río Nigua, que nace allá en Maluco y en Jamey, se convierte en la boca de los dos ríos, baja al Tablazo por el Majagual, y del Majagual baja al Tablazo, y el Tablazo es la parte del segmento del río Nigua que está detrás de la cueva. Es decir, ahí en el Tablazo se infiltra el río Nigua y se mete a la cueva. ¿Y usted cree, a dónde usted cree que sale ese río subterráneo? ¿A dónde usted se ha bañado? En la toma. ¿En la toma? Sale a la toma. Por eso es que la toma ha ido disminuyendo su caudal. Entonces, el uso de explosivos ha hecho que se desvíe el curso subterráneo del río y ya nada más haya un solo o dos chorros en la toma. Pero hay otra agresión, que es la destrucción del segmento del Tablazo del río Nigua por los camioneros y paleros que han destruido todo ese ecosistema, y ahí hay un negocio multimillonario en detrimento del agua de San Cristóbal que viene a la capital y que surte la parte norte de San Cristóbal. Edith. Pacholi y Domingo, resulta que ayer cuando estaba conversando para esta entrevista, porque acababa de recibir el informe, que voy a mostrar por favor una página de este informe. Es un informe completo que está haciendo unas alertas muy claras de que fue un equipo. ¿Ese equipo, Domingo, de dónde es? El que hizo este estudio. Es George Benny, él fue presidente de la Sociedad Norteamericana del Karst. Oye, es un geólogo y espeleólogo de larguísima data y una de las personas más conocidas en esto. Entonces, si usted fuera a decir como enunciado las conclusiones de este informe, ¿cuáles serían? Las conclusiones fueron, efectivamente, ¿no?, que si no se mueven las empresas del sitio, esas cuevas están condenadas a desaparecer. Y tales los efectos. Y es bastante claro, el informe es categórico, lo vamos a compartir en nuestras Totalmente redes. categórico. Y se le entregó al Ministerio de Medio Ambiente. Ayer el ministro dijo, yo que tengo como esa versión antes, porque conversé con gente vinculada a ustedes desde antes buscando, y me dice, bueno, los mejores para conversar de esto son Pacholi y Domingo, que usted maneja las cuevas. Y me decían, ay, nosotros tenemos muchas expectativas y esperanzas hoy porque el presidente ha invitado, tiene la semanal y van a hablar de la cueva del Pomier. Pero parece que lo que dijeron en el Palacio no fue del agrado de los oídos de ustedes, porque no dicen nada prácticamente. Bueno, simplemente dijeron que necesitaban más estudios. Entonces eso es lo que me extraña. ¿Cómo es que quieran más posible estudios? Que 530 años estudiando estas cuevas no hayan sido suficientes como para tomar una decisión con relación a estas cavidades. No sé qué estudios que necesitan. Pacholi, ¿por qué cree usted que Sí, el mira, gobierno yo va a quiero poner este añadir- plazo? Pacholi. Sí, me interesa añadir a eso que esta gente tiene más de 50 años. Vengan Ahí. conmigo, por favor, mientras se lo ubican. Sí, Tienen siga más de hablando, Pacholi. 50 años en el lugar y han pasado gobierno tras gobierno. Ellos tienen un gran poder político, es bueno que se sepa.
un gran poder económico y un gran poder político. Y se han burlado de todos los gobiernos, pero fundamentalmente, permanentemente del pueblo se han burlado. Nosotros entendemos que falta voluntad. Y lo que sucedió ayer en la semanal me llamó poderosamente la atención. Eso no estaba, ese tema no estaba en agenda. El tema entró en discusión porque Luisín Mejía preguntó sobre el tema, pero ellos no lo tenían en agenda. Es decir, que definitivamente tenemos sospecha de que este conglomerado de empresas destructoras del medio ambiente están amarrando su yegua o su caballo para no salirse de la zona. Y también es bueno que se sepa que en San Cristóbal la población ha estado asumiendo el conocimiento de esta problemática. Probablemente no hay una provincia en el país, probablemente no hay otra provincia en el país donde las granceras, los depredadores medioambientales hagan tanto daño, porque no solo allí, estamos hablando de Nizao también, estamos hablando... Ahí voy. Ajá. Mire, yo tuve la responsabilidad con un grupo de ciudadanos de San Cristóbal y de la Academia de Ciencia, del equipo ambiental de la Academia de Ciencia, de dirigir el proceso contra las granceras en los tribunales. Nosotros condenamos a Alba Sánchez, que es el principal destructor, el dueño de la empresa que mató al compañero Sixto Ramírez, Así yo recuerdo, que le metieron una escopeta en la boca y le volaron los sesos. Eso fue horrible. Y que yo tuve la dolorosa tarea de recomponerle, cuando fui al lugar donde lo tenían en un baño la familia, así no se le podía presentar a la familia. Yo soy odontólogo, cirujano odontólogo, y me tocó la triste tarea de recomponerle el rostro a base de sutura y relleno de algodón. Y ahí andan los asesinos. ¿Sueltos? Sí, sueltos, apenas cumplieron 5 o 6 años, y Alba Sánchez haciendo negocio, todavía negocio con el Estado. Sixto Ramírez, le decíamos el Maco, un enamorado de la defensa del medio ambiente. Nosotros condenamos 2 granceras porque condenamos a Alba Sánchez en primera instancia con nuestros abogados de la Academia de Ciencias. ¿Y qué sucedió? Que lo mandaron para un tribunal de Villa Altagracia, un deshuesadero que tienen ahí en Villa Altagracia, porque San Cristóbal es uno de los sistemas judiciales más corruptos que hay en el país. Y ¿tiene fama? allí lo descargaron. Finalmente condenamos 2 granceras, la de Miguel Nadal y la de Mondraca. Sí, bueno, conocemos esa historia de lucha en favor del medio ambiente de ustedes en San Cristóbal. Vamos finalmente, Domingo, un llamado que le hacen ustedes a medio ambiente, a las autoridades, al gobierno. ¿Qué ustedes esperan después de eso? Sobre las cuevas del Pomier. No es que lo que esperamos, es lo que se necesita hacer. Sí. Y lo que se necesita es mover esas empresas. Señores, el turismo en República Dominicana ya llegó a su techo en lo que tiene que ver con las playas. El turismo en República Dominicana tiene que dirigirse ahora hacia las montañas, el turismo de montaña, que es un turismo que demanda mucho el turista europeo principalmente. Entonces, San Cristóbal y Reliquias arqueológicas como esa que está en la cueva. Naturalmente que sí. San Cristóbal, tanto con la cueva del Pomier como con esa vía hacia la cordillera central que implica esa zona del Tablazo, oye, no puede destruirse. Esas son nuestras grandes posibilidades para el desarrollo del turismo de montaña. Y el turismo cultural. Estas cuevas, ese conjunto de cuevas, son un atractivo que en otros países, y todos los especialistas lo han dicho, en otros países esto fue realmente un tesoro. Porque en Francia, por ejemplo, las cuevas que tiene, las cuevas de Lascaux, son ahora mismo el área, Montignac, fue declarada como la segunda capital de Francia, precisamente por, estas cuevas. Mira, en Montignac, sí que está en la cueva de Lascaux, ¿no? Entonces, desde el año 94, por ejemplo, Antonio Núñez Jiménez, que era un especialista cubano que conocía todo el arte rupestre de Sudamérica, dijo que República Dominicana era la capital del arte rupestre, porque era aquí donde se concentraban, donde estaban las grandes concentraciones de manifestaciones rupestres, por lo menos de 4 culturas diferentes.
¿no? Interesante. O sea, ¿qué estamos esperando Es para increíble. garantizar estas cuevas del Pomier? ¿Qué esperamos? Domingo, yo diría que no solo por el tema del turismo, que está bien que vengan los turistas y hagan negocios, que un país tiene que conservar sus bienes, o sea, y una cosa que dice Pacholi que tiene un impacto sobre la vida de la gente, yo le voy a proponer a los dos, y lo podemos coordinar tras el programa, ir con cámaras nosotros allá y documentar las cuevas que caminemos, vamos a ir. Me llama la atención, ustedes han mencionado algunas empresas. Debo decir que de algunas de las empresas mencionadas ya me hablan de otros pueblos donde estas mismas empresas han llegado para explotar materiales. También me están diciendo, por ejemplo, esta empresa parece poderosísima, Docalsa. La gente ofrece datos y hay que preguntarse, ¿por qué hay que privilegiar lo que ganen unas empresas sobre los recursos naturales de todos? Y quiero decir, mi interés por Pomier, y estaba así como con una antena desde hace mucho tiempo, es que una persona que trabaja en este gobierno me habló hace tiempo y me dijo, pónganle atención a las cuevas del Pomier, porque hay planes que no son buenos con Pomier. Yo no quise pensar que fuera cierto, pero tampoco tenía muchos elementos, pero una vez recibí el informe que tiene Medio Ambiente, dije, wow, y los llamé a ustedes. Ayer, por supuesto, ciertamente, como dicen Pacholi y como dice Domingo, la información surgió porque lo preguntó un periodista, pero ellos más temprano en la mañana me habían manifestado que creían que el gobierno se iba a referir a este tema específicamente. Qué pena. Entonces estaremos pendientes con ustedes. Pacholi, ya Domingo dice, no es que se espere, es que se necesita. En el caso suyo, muchos años de lucha, lo conocemos y lo respetamos por ese trabajo. Tiene un minuto para decirle a la gente también cuáles son las perspectivas ahora. Sí, antes que todo, el pueblo está preparado, no solamente para las cuevas del Pomier no se sigan destruyendo, sino algo tan importante como es que no se siga destruyendo el río Nizao, el río Nigua, el ya destruido río Yubaso y el río Jaina. Miren, yo quiero aportar un dato. Ustedes saben que las comunidades mineras, donde existe la explotación minera, deben aportar un 5% al municipio. Nosotros queremos saber si estas empresas lo están cumpliendo, porque en un debate que hubo en el mismo Pomier, donde yo participé con el viceministro de Medio Ambiente, les pregunté a ellos que si ellos pagaban el 5% y realmente quedó en el aire la idea de que había dudas sobre ese 5%. Otro fallo. Y lo más importante es que esos daños son irreversibles, los daños que refiere el Domingo, que usted también refiere, desde el punto de vista arqueológico y también de los recursos. Otra denuncia que queremos hacer es, en la Dirección de Medio Ambiente de San Cristóbal, hay una gran problemática. ¿Cómo pretende el Estado dominicano? Y no digo ni siquiera el ministro de Medio Ambiente porque es un hombre nuevo ahí, que con 5 guardias y una camioneta, vamos a suponer que el director y los empleados son gente seria, pero entonces vamos a poner lo que necesita. Pensando bien. ¿Cómo con 5 guardias y una camioneta van a dominar a cientos y cientos de camioneros y una enorme cantidad de granceras que destruyen el río? Tienen que cuidar el Jaina, tienen que cuidar el Yubaso, tienen que cuidar el Nigua y tienen que cuidar el Nizao. Pero también tenemos que decir que hay corrupción. El CEMPA siempre ha sido un motivo de corrupción en San Cristóbal. El CEMPA coge 10 camiones y deja ir 9. Y eso coge un solo, el más vulnerable lo coge, porque quizás ese no le pudo pagar. De 10 camiones, deja ir 9 y uno, sí, y el más y déjeme decirle, más de ahí, como hay una goma por abajo, hay corrupción en lo que tienen que perseguir, sobre todo el CEMPA, acostumbrado a tomar dinero y que me demientan, los camioneros, cuando son apresados, ellos actúan violentamente y hasta tiro, al coronel Ventura le dieron un tiro una vez. Han herido soldados, que hay uno que quedó casi paralítico. Y ustedes vieron las imágenes del coronel que apiaron del camión a punta de pistola. ¿Y por qué eso? Eso no es casual. Eso sucede, ¿ustedes saben por qué? Porque ellos pagan una goma, pagan
dinero por abajo, y cuando la Fuerza Armada lo aprieta, ellos le echan en cara que ellos pagan y actúan violentamente. Es un negocio. Ahí hay de todo. Pacholi, esta es una conversación que no termina, y tampoco Domingo. Agradecemos mucho la presencia de ustedes son docentes respetadas, son muchos años de trabajo en esta zona defendiendo el medio ambiente. La verdad que me apena que el día de ayer, en cierto modo, salieran tan decepcionados y que a las cuevas del Pomier se le preste atención. Vamos a dar los detalles adicionales que tiene este informe. Les agradecemos la participación hoy y espero que ustedes me acepten que nosotros vayamos. Allá le esperamos. Gracias, Iremos joven. allá, iremos allá para Muchas gracias. verificar esto que pasa. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a ir buen a la día. pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema trascendental. Recientemente el punto político tenía una gran conmoción. El Tribunal Constitucional tomó una decisión que permite a los candidatos independientes presentarse sin contar con la plataforma de estos grandes partidos, algo que a ellos no les gusta. ¿Quién fue que llevó ese proyecto, ese proceso, esa iniciativa ante el Tribunal Constitucional? Bueno, pues fue un joven político que se había presentado y hubo problemas para su candidatura precisamente por esto. Alberto Emilio Fiallo Villini está con nosotros esta mañana para que nos cuente cómo fue el proceso, qué buscaba y qué podemos esperar. Regresamos de una vez.